Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados del Q3 del año 2022 de Newlat Food. Y esta empresa es una empresa muy interesante, de la cual creo que se habla bastante en las redes sociales. Es, creo, una incorporación reciente del fondo de inversión True Value Small Caps de Alejandro Estebaranz, corregidme si me equivoco. Y además hay bastante comunidad que se ha hecho eco de esta empresa, que ha hecho tesis de inversión muy interesantes y que recomiendo buscar en YouTube. Ahí podréis encontrar toda esta información. Si queréis más detalles, ha tenido un comportamiento algo irregular, ha tenido unas alzas y unas bajas bastante laterales y actualmente se encuentra en la zona más baja de este ciclo, desde que empezó a cotizar en bolsa. La verdad que en los últimos 4 meses del año 2022 han sido bastante malos para la compañía. La empresa ha caído en bolsa con mucha fuerza y es que recientemente pues ha caducado esta concesión que tenían con Buitonic, en la cual pues ellos fabricaban los productos de pasta de Buitoni y esto pues al final de cuentas les servía a la compañía para tener garantizadas unas ventas. Sin embargo, yo he visto o he leído o me da la sensación de que la directiva no está muy preocupada al respecto, pero claramente pues es un desincentivo. Una marca tan reconocida como Buitoni, que es de Nestlé, te cancele pues como proveedor, pues siempre duele, ¿no? Y a lo mejor yo creo que esto es lo que está sucediendo y que el mal ambiente, las malas noticias, pues están perjudicando a la compañía y su comportamiento. Ahora, pues nosotros nos vamos a adentrar en los estados financieros, vamos a ver cómo están las cosas, tanto a nivel de estructura de balance, tanto como la cuenta de resultados y en el estado de flujos de efectivo, y veremos un poco cómo se está gestionando la compañía. Por lo tanto, podremos obtener unas conclusiones lo más objetivas posible, que yo espero que os sirvan para poder seguir adelante y obtener vuestras propias conclusiones para las siguientes valoraciones vuestras. Y como he dicho anteriormente, es una empresa defensiva, es una empresa italiana. Aquí podéis ver algunos de los productos que comercializa la compañía, más bien que incluso fabrica, porque esta empresa es fabricante. Y bien, antes de empezar los estados financieros, quisiera comentar cierta información acerca de la estructura política de la compañía. Newlat Food Spa es la empresa la que vamos a analizar y esta pues está en posesión por el 60,64% del capital por Newlat Group, que en teoría son los propietarios. Luego está el 28,56% que está en posesión de los inversores institucionales y luego está el 9,8% que está en posesión de Newlat Food. Todo esto lo comento porque en los estados financieros va a salir una coletilla en la cual nos va a indicar que esa cuenta contable en concreto también hay una parte que está relacionada con terceras partes. Y entonces hay algo ambiguo aquí que no me ha dejado comprender al 100% la compañía, pero que me gustaría comentar y ya que estamos aquí entre todos y seguramente que muchos de vosotros la habéis estudiado mucho más a fondo que yo, me podéis esclarecer pues a qué corresponde. Y bueno, ahora quisiera comentar algo acerca de las inversiones, pues me gustaría comentarlas también pues para que os hagáis una idea qué es lo que engloba el CAPEX dentro de la compañía. En este caso vemos cómo la empresa invierte en tierras, terrenos y edificios, planta, propiedad y maquinaria y también equipo industrial y comercial, entre otros activos. Por lo tanto, estos van a ser las inversiones más importantes en cuanto a CAPEX y luego lo analizaremos más en detalle cuando lleguemos al estado de flujos de efectivo. Veremos cuánto amortiza y cuánto invierte. Y bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de septiembre del año 2022. Vemos cómo las ventas evolucionan favorablemente hasta los 521 millones. Si lo comparamos con el año anterior, la evolución de las ventas ha sido muy buena. En cuanto a los costes de las ventas, también se incrementa el gasto y por lo tanto hay que vigilar cómo ha evolucionado el margen y ya os confirmo que el margen se ha empequeñecido. Ha pasado del 22,06% al 16,84%. Entonces, llegados a este punto, pese a que han evolucionado favorablemente las ventas, el coste de las ventas se ha incrementado mucho más. Esto, pues claramente ha hecho que el Gross Operating Profit se mantenga casi plano. El incremento de las ventas ha sido bueno, pero el coste de las ventas se ha comido, pues, esa posible ventaja que hubiese tenido la compañía en el caso de poder mantener el coste de las ventas. En cuanto al resto de los gastos de estructura de la compañía que necesita para operar, vemos que la mayoría se mantiene planos, ¿vale? O no hay grandes evoluciones significativas, pero en cambio el coste de las ventas y de distribución se han empeorado, han incrementado un 29% respecto al año 2021. Esto pues claramente pues se va a comer parte del beneficio que pudiéramos tener y es que llegamos a este punto en donde el operating profit baja o disminuye un 29,36% respecto al año anterior. Por lo tanto, estamos viendo cómo el tema de los costes de las ventas y otros gastos fijos se están incrementando a un nivel que están perjudicando a la compañía y esto puede ser uno de los motivos los cuales pues le da a entender a muchos inversores
que la cosa pues no está tan bien como parece. Y de hecho, bueno, eso se puede ver reflejado en bolsa. Claro que la noticia de Vuitton pues seguramente que ha influenciado bastante. Además, vemos como el gasto de intereses de los gastos financieros se incrementa un 43% y es un gasto, pues un incremento del gasto bastante importante, pese a que, bueno, aquí son 8,9 millones. Tened en cuenta que esta empresa tiene como objetivo comprar otras empresas para crecer de forma inorgánica. De hecho, aquí, en estos crecimientos, si no recuerdo mal, se recogen crecimientos de forma inorgánico, pero también hay crecimientos de forma orgánica, que significa que el propio negocio ha ido creciendo pues porque hay más demanda de sus productos o ha conseguido incrementar los precios y que los clientes sigan comprando. Y bueno, llegados a este punto vemos que la empresa ha ganado unos 2,5 millones de euros. La verdad es que es un resultado flojo. El margen neto de la compañía actualmente entre ventas y entre beneficio pues es del 0,5%. Veníamos del 2,5%. La verdad es que debe ser decepcionante que el margen bruto pues haya disminuido tanto porque de mantenerlo estábamos hablando de que la empresa hubiese tenido la verdad que un beneficio bastante atractivo. Pero no deja de ser que esto pueda ser algo circunstancial, que se pueda mejorar, que pueda cambiar, porque actualmente muchas empresas se han visto afectadas por el incremento tan fuerte del precio de las materias primas. Y esta empresa, pues, comercializa pasta, entre otros productos, leche y todos esos productos que, digamos, son primarios, han incrementado mucho su coste. La empresa, digo yo, que tratará de trasladar estos incrementos de los costes a los clientes para poder amortiguar este impacto. En el Comprehensive Income vemos cómo ha habido una afectación, pues Negative Translation Reserve of Euro, es decir, ha habido una afectación tema divisa, le ha perjudicado unos 2 millones, teníamos un resultado de 3,5, además una afectación de 2 millones, al final el patrimonio neto únicamente se va a incrementar por valor de 604 millones. Y bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo de la compañía 30 de septiembre del año 2022. Vemos que en cuanto a actividades, la empresa ha generado unos 33,8 millones de euros, ha invertido unos 12,6 frente a los 72 del año anterior y en cuanto a los flujos de financiación vemos que han entrado unos 4,89 millones. Al final de cuentas nos encontramos que la caja se ha incrementado por valor de 26 millones, por lo tanto el saldo pasa de 384 millones a unos 409 millones. Veamos aquí cómo de 5 millones de euros pasamos a generar unos 39 millones antes de las necesidades de working capital y unos 33,8 millones después de estas necesidades. Hay que tener en cuenta que esta es una empresa industrial, ¿vale? Porque elabora los productos, los cuales luego va a comercializar a través de pues, redes de distribución, supermercados, etcétera. Y veamos que la mayor afectación, el mayor gasto que no ha sido o no ha supuesto una salida monetaria de la compañía son las amortizaciones y depreciaciones y tener un valor de 27,9 millones. Hay que tener en cuenta pues el gran incremento respecto al año anterior que hay en este concepto de gasto. Y bueno, entre otras cosas, la empresa en el año anterior invirtió unos 6,5 millones, pero adquirió SIMG, compró una compañía y por lo tanto debe estar haciendo reestructuraciones, aniquilando, deteriorando activos los cuales pues a lo mejor ya no va a hacer uso y realmente pues ha habido una gran afectación con este tema. Luego veremos en el balance si los activos son de tales dimensiones que realmente pues va a mantenerse en el tiempo esta amortización y le va a perjudicar en los resultados. En cuanto a las necesidades de working capital, también han sido pues una gran afectación, la verdad. Vemos cómo ha habido cambios en el inventario negativos por valor de 25 millones frente a los 6,4 del año anterior. Por lo tanto, ha habido unas necesidades de working capital en este concepto. Pero luego la empresa ha compensado esto pues con una disminución de los clientes, también un aumento de los proveedores aplazando pagos y también otras afectaciones que han ayudado a la compañía pues, a paliar el impacto negativo del working capital. Al final lo que ha pasado es que de 39 millones pasamos a unos 33. Y en cuanto a las inversiones, poco que decir. Ya hemos comentado algo en cuanto al CAPEX. Vemos que invierte unos 7 millones aproximadamente frente a los 27,9 millones amortizados. Adquirió una compañía, por lo tanto, de hecho la infraestructura que ya tiene la tiene ya desarrollada, únicamente tiene que mantenerla. Estos son los gastos de CAPEX. La verdad es que es muy interesante que sean tan bajos en relación a las ventas y en relación a la generación de efectivo fruto de la actividad. Y además ya nos dan un claro indicio de que la mayor inversión que va a realizar la compañía es para la adquisición de otros negocios. Por lo tanto, es una empresa que trata de crecer de forma inorgánica. Algo muy propio del interés de Alejandro Estebanaz
porque muchas de las compañías que hemos ido analizando aquí pues tienen esta mentalidad. Son compounders que tratan de crecer de forma inorgánica, consolidando negocios, comprándolos, mejor dicho, pues a un precio, digamos, lo más ajustado posible, por lo tanto que le aporte valor al accionista a largo plazo mediante este sistema de crecimiento. Y en cuanto a los flujos de financiación, aquí ya vemos algo pues que no es malo, pero está aquí y pues es significativo, supone un riesgo. Toda empresa que se endeude pues va a proponer, va a causar un mayor riesgo de insolvencia, pese a que no tiene por qué quebrar, pero existe el riesgo porque hay deuda. Mientras mayor sea la deuda, mayor riesgo. Y es que la empresa pagó unos 36 millones y se endeudó unos 70. Algo similar sucedió en el año anterior y también vemos que pidió unos bonos, un préstamo por valor de 198 millones en el año anterior. ¿Para qué? Para adquirir esta sociedad, entre otras cosas. Y es que en ambos periodos la empresa tiene un balance positivo de deuda, por lo tanto esta se incrementa respecto al año anterior. En cuanto a la remuneración al accionista, vemos que la empresa ha recomprado acciones por valor de 10 millones, en el año anterior lo hizo por valor de 7,5 millones. Tened en cuenta que ha ganado unos 5 millones de beneficio, como podéis ver aquí. Esto pues, y que esto es antes de impuestos, pues entonces hay que tener en cuenta que el payout es bastante elevado. Y ya nos encontramos en el balance de situación de la compañía. Hay que tener en cuenta que la empresa pues tiene un fondo de maniobra positivo. El 66% de su activo es activo corriente, es una de las formas más líquidas del balance, el activo corriente. Se supone que es el que se puede transformar en líquido lo más fácilmente posible y en un periodo de un año, pues inventarios, clientes, efectivo. Y de hecho, la mayor parte de este activo corriente son el cash and equivalents, que son los bancos. Por lo tanto, la verdad me sorprende, me gusta y me cuestiono el por qué tiene tanto cash esta compañía. ¿Y este dinero para qué se puede emplear? Por un lado, se podría emplear para seguir comprando plantas, ¿vale? Fijaros en una de las partidas contables más importantes de este balance son la planta propiedad y equipo y los activos intangibles. Fijaros que hay una disminución respecto al año anterior. Esto pues responde un poco a nuestra pregunta. La empresa ha amortizado y depreciado activos, los cuales ha invertido un CAPEX menor a esta amortización y por lo tanto el valor neto de esta planta propiedad y equipo ha disminuido. Sucede lo mismo con los activos intangibles y también con los derechos de uso. Por lo tanto, nos encontramos que la empresa, con lo que invierte, puede seguir adelante, porque realmente pues lo único que tiene que hacer es seguir fabricando. Pero llegará un momento, que siempre llega, en ese momento la empresa deba reestructurar, refinanciar, renovar toda la maquinaria que tenga. Esto lo tiene que ir haciendo periódicamente porque si no llega de golpe y se necesita capital. Entonces, para ser una empresa competitiva vas a necesitar realizar esa inversión y lo lógico es que lo vayas haciendo periódicamente. De ahí que se haga la amortización. Normalmente lo que amortizas tú deberías reemplazarlo con capital que te va a servir pues, para seguir en funcionamiento. Hay empresas que no necesitan sustituir este capital, me refiero a capital al activo en concreto, no al dinero. Y por lo tanto, pues tienen este déficit. Pero, ojo, porque la empresa como crece en base a adquisiciones, pues lo único que va a hacer es seguir aumentando estas partidas de aquí, pues consolide las empresas adquiridas en este balance. Es decir, la planta, propiedad y equipo me invento, Arroces Manolo, pues resulta que tiene una fábrica por valor de 30 millones, pues cuando la consolide subirá aquí por valor de 30 millones. Y nos vamos a fijar en esta acumulación de inventarios. Por un lado puede ser materia prima, por otro lado, puede ser el incremento del coste de la materia prima y por ello se ha visto pues, un incremento del coste de las ventas en la empresa, porque no únicamente va a ser inventario de producto acabado. La mayor parte seguramente la mayor parte de este inventario es materia prima. La materia prima ha incrementado su coste. ¿Qué pasa? Pues que cuando se vende este producto final desarrollado, este se lleva a coste de ventas y por lo tanto esto ha hecho que el margen bruto se disminuya. Pero por otro lado vemos que los clientes disminuyen y esto pues yo lo valoro positivamente. Con el crecimiento de las ventas que ha habido, que la partida de clientes se mantenga digamos plana, significa que la empresa tiene una muy buena rotación de cobro.
Y bien, ya nos encontramos en el patrimonio neto de la compañía. Este supone un 13,8% del activo total y fijaros que el 12,5% de este activo total son intereses no minoritarios. Es decir, que dentro de estos activos de aquí, el 12,5% no corresponden a los accionistas de la empresa o el grupo. Porque imaginaros que se ha comprado una empresa y únicamente hemos comprado el 90%. El 10% restante forma parte de o es propiedad de los antiguos accionistas. Este 10%, imaginaos que hablamos de 100 millones, este 10% es un 10% y estos aparecen aquí, me he perdido. Aquí aparecerían los 10 millones. No se tiene el 100% de la posesión de estos activos, pero sí el control. Quien manda aquí es Newlat Food, pese a que es preferible que siempre se tenga el 100% del negocio. Esto sucede muchas veces en muchas compañías. Y nos damos cuenta que la empresa tiene deuda financiera, que es una de las partidas contables más importantes dentro de este balance. Fijaros, la deuda a largo plazo es el 37,15% de este pasivo total y el 46,99% de este pasivo son deudas a corto plazo, entre las cuales destaca estas Current Financial Liabilities, que es la deuda a corto plazo, y en el largo plazo las Non-Current Financial Liabilities, que es la deuda a largo plazo. Es decir, tiene un vencimiento de un plazo mayor a un año y esta es inferior a un año. Por lo tanto, esta deuda de aquí pues va a tener que hacer frente al pago o bien reclasificarlo, es decir, refinanciarlo y llevarlo aquí de nuevo. Esto ya pues en función de la conveniencia del negocio. También hay que tener de la gestión. También hay que tener en cuenta que esta deuda a corto plazo, eh, si los tipos de interés siguen subiendo, cuando se refinancie, pues el tipo de interés será superior, consecuentemente se incrementarán los gastos financieros y esto acabará perjudicando el resultado. Y por lo tanto, si sumamos estos dos importes de aquí, tenemos una deuda financiera de 446 millones de euros. Fijaros que tenemos 409 millones de euros en cash, por lo tanto la deuda financiera ya es positiva, ya no es negativa y por lo tanto la empresa ya empieza pues a tener más deuda que cash. Tened en cuenta que me molesta cuando se dice que una empresa no tiene deuda porque tenga el cash suficiente para hacer frente a esta deuda. Eso es una realidad y una posibilidad que podría ser, pero pocas empresas van a hacer uso de su cash para pagar su deuda inmediatamente, porque se benefician fiscalmente de la deducción de los gastos de interés, porque además les es más cómodo aplazar el pago de este dinero y apalancarse financieramente, por lo tanto pueden aprovechar este endeudamiento para obtener mayores beneficios, ya que gracias a esta financiación que han obtenido han invertido en un negocio que les puede ayudar a generar más ingresos. Se está obviando que este dinero de aquí lo pueda emplear en cualquier otra cosa. ¿Quién no te dice que mañana se gasten 300 millones en una empresa top, ¿vale? Imaginaos que lo emplea, que gaste 300 millones en una empresa top, que ha sido un negociazo, que ha sido una compra muy buena y que le aporta valor también a los accionistas. La empresa adquirida tendrá sus deudas, tendrá su cash, pero, oye, la deuda financiera neta de 446 millones. Si esto nos disminuye 300 millones, tenemos 100 millones, tenemos una deuda financiera neta de 346 millones. Con lo cual, la estructura patrimonial ha variado tanto, no tenemos el control de ello, porque esto va como va, lo decide el management, y tenemos que confiar en el management, por supuesto, si no, ¿para qué invertimos en la empresa? Pero la situación, el mapa, ha cambiado totalmente y por lo tanto descuadra todo. Y no me gusta que se dé por hecho que este dinero pues va a estar aquí siempre y que va a estar de cobertura para esta deuda. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A mí que la verdad la empresa me interesa y más ahora con las caídas. No entro en valoración. Ya sabéis que aquí analizamos de forma objetiva los estados financieros e intentamos obtener las conclusiones más objetivas posibles para luego cada uno realice su trabajo y analice y valore la compañía. En este caso, de decir pues que seguramente que a muchos de vosotros os puede interesar por las grandes caídas que ha habido en bolsa. Eso no quita que pueda seguir cayendo, pero bueno, espero que os haya ayudado mucho el vídeo. A mí, personalmente, las empresas de este tipo siempre me han gustado mucho. Tema alimentación, una empresa defensiva, que tenga posibilidad de crecimiento, que se pueda apalancar financieramente, pues es muy atractivo. Y la verdad es que es una empresa interesante. Eso no quita que debamos hacer los deberes y analizarla bien.
Me gusta también porque es bastante parecida a Ebro Foods. Salvando las distancias, por favor, no deis por hecho que esto es una afirmación, pero es el sector, ¿vale? Es lo que quiero que se entienda, es una empresa defensiva. Y por lo tanto, para el que quiera diversificar y que le interese invertir en Italia, pues puede ser una oportunidad seguir analizando esta compañía. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, dale like, suscribíos y hasta pronto.